Un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo con el cuerpo de Cristo aquí en Carolina del Norte, en esta área de acá. Hemos tenido la oportunidad de ir y visitar algunas otras iglesias también y gozarnos con los hermanos, pero qué bueno que podemos participar también en la presencia del Señor en un sitio que para nosotros, para mí y para nuestra familia es nuevo. Y nos gozamos de ver que hay un cuerpo mucho más extenso que lo que nosotros podemos ver y a veces alcanzar. Así que le damos gloria al Señor por eso. Como dijo su pastor, nosotros somos primos hermanos. Y si usted piensa que el día de hoy la vamos a pasar compartiendo historias acerca de Él, yo tengo muchas que pudiera decirles, pero nos vamos a reservar algunas de ellas, ¿verdad? Usted lo va a ir conociendo poco a poco. Conózcalo usted, no lo conozca, no espere conocerlo de parte de mí, porque no creo que sea prudente. Así que, pero sí venimos a compartir la palabra del Señor y para nosotros es un privilegio y un honor poder servir de esta manera. Llevamos 14 años sirviendo como pastor principal de la iglesia Pozo de Esperanza en Gainesville, Georgia. Empezamos una comunidad allí de fe y llevamos casi 15 años ya pastoreando allí y estamos muy gozosos de poder hacerlo, de seguir el llamado del Señor en nuestras vidas, de donde también traemos un saludo. Así que para los que no saben dónde es Gainesville, Georgia, no necesita saber dónde es físicamente, geográficamente. Lo único que necesita saber es que si usted come pollo, sepa que viene de Gainesville, Georgia. Así que ya tienen un poquito de historia allí. Así que de ahí venimos y de ahí hemos estado viviendo por los últimos 16 años. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y comenzamos orando? Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti solamente, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, Padre, de recibir esa honra, esa gloria, Señor. Nosotros no somos nada más que simples hombres, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, te pido, Señor, en esta hora, que al abrir tu palabra, Señor, seas tú hablándonos, Señor, y que seas tú, Señor, tomándome de tu mano, Señor, y utilizándome como oráculo tuyo, Señor, para traer, oh Dios, tu palabra a tu pueblo, Señor. Sé tú, oh Dios, hablando a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar y me gustaría que en la medida en la que se sienta podamos ir a la Biblia en el libro de Salmos, el Salmo capítulo 19. Y hay algo bien interesante en este capítulo 19 de Salmos, porque lo que quisiera enfatizar el día de hoy, el énfasis del día de hoy no se encuentra sino hasta el final del capítulo, en los últimos versículos de Salmos 19. Pero para poder entender y para que es una oración que el salmista hace al final del capítulo, pero para que esa oración tenga más peso, el salmista, entiendo yo que necesitaba entender algo bien importante en los primeros versículos. Hay una razón de ser de por qué cuando llega a la cúspide del mensaje, al lugar realmente donde todos queremos llegar, hay una trayectoria que había que correr. Y en este caso yo entiendo que el salmista estaba primero sentando las bases para que su oración sea una oración de peso. Y yo quiero que nosotros vayamos rápidamente a través de esos primeros versículos. Realmente son los primeros 11 versículos del libro de Salmo 19. Y lo quiero trabajar de dos maneras, dividido en dos, porque son dos cosas que van a sentar la base de lo que realmente quiero compartir con ustedes, de lo que entiendo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Amén. Así que vamos a empezar con los primeros 6 versículos. Y en esos primeros 6 versículos dice lo siguiente, y usted lo sigue conmigo, dice allí: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y
Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y vamos a dejarlo ahí por un segundo porque esa es una parte. Dice, y nada hay que se esconda de su calor. El salmista acá está, para poder darle peso a su oración al final, para darse cuenta realmente, necesitaba entender que entender la perfección de Dios ilustrada en la tierra. Toda la creación anuncia la gloria de Dios y el salmista está mirando y está poniendo su mirada en las cosas en la tierra y está diciendo, ¡wow! Mira, y lo dice de una forma tan poética, tan hermosa, donde dice, el sol sale por un lado del horizonte y se esconde en el otro lado, ¿verdad? Y cuando dice no hay voz, no dice nada, no tiene que decir absolutamente nada, no nos tiene que anunciar con voz audible que eso es una ilustración perfecta de la perfección de Dios, simplemente con que salga por un lado y se esconda en el otro, cómo funciona todo esto, y de momento se esconde el sol y vemos que sale la luna y se prenden las estrellas y está todo hermoso, y vemos en la creación a un Dios perfecto. ¿Verdad? No hay forma de que nosotros no podamos ver la perfección de Dios ilustrada en la creación. Ahora, yo no sé si esto estaba pasando por la mente del salmista, pero hoy día, y yo estoy seguro que en aquel tiempo también, se levantaban muchas preguntas acerca de la creación de Dios. Y muchas personas, inclusive hasta quizás en la mente misma del salmista, cuando veía cómo funcionaba toda la creación de Dios, se preguntaba esa misma pregunta: ¿realmente esto fue creado por Dios? ¿Realmente esto plasma, esto ilustra la perfección de Dios? ¿Fueron realmente las manos de Dios las que hicieron todas estas cosas? Porque si yo estoy viendo a un Dios grande, quiere decir que Él fue, el Creador estaba metido en todas, no solamente estaba metido en toda esa creación, Él era el autor de todas esas cosas. Y probablemente estaba buscando respuestas a esas preguntas. Yo no sé si en aquel tiempo lo hizo, yo estoy seguro en el día de hoy por las cosas que nosotros escuchamos, que hay quien se pregunta y teoriza al respecto de la creación. Poniendo esto en pausa un segundo, podemos ver preguntas que se levantan por allí acerca de la creación. Y teorías se han levantado en contra de la creación, en contra de que el sitio, el lugar que nosotros podemos ver y disfrutar cada día fue realmente creado por Dios, o simplemente salió, o simplemente apareció. Y es lo que nosotros conocemos el día de hoy como la teoría, y sigue siendo teoría, de la evolución. Se levantan muchos pensamientos, muchas teorías que quieren explicar por qué el mundo está donde está y de dónde salió y todo ese tipo de cosas. Y podemos leer y podemos buscar, y hay muchas preguntas que la gente se hace. Déjame hacerte esta ilustración para que entendamos y lleguemos a la misma conclusión que el salmista llegó en ese mismo momento, simplemente hablándose a sí mismo y escribiendo lo que Dios estaba poniéndole en su corazón acerca de la naturaleza, acerca de la creación. Hay un comediante, él hace muchas historias, él todavía vive, pero lleva muchos años haciendo esto. Y un día cuenta que tuvo la oportunidad de recibir en su casa a unas amistades, y estaban comiendo y terminaron de comer y qué sé yo, y estaban en la sala hablando y empezaban a tomarse un cafecito. Si fueran latinos estuvieran tomándose un cafecito, ellos estaban tomándose un té, ¿verdad? Y estaban conversando, y en la conversación una de las personas le dice: no, yo no creo en Dios. Y este hombre, siendo jocoso como él es, se sonríe y dice: ¿en serio? ¡Wow! Yo nunca he tenido uno de estos en casa. Se levantó y cerró todas las puertas con llave. Y dice: de aquí no nos vamos hasta que no conversemos acerca de esto. Y él le dice: ¿pero y por qué? Y dice: porque hay que tener más fe para creer que todo esto salió de la nada,
que todo lo ordenado salió de un caos que creer que esto fue creado por Dios. Hace falta tener más fe. Porque esta es la explicación que le dio. Yo quiero que lo veamos con esta ilustración. Usted tiene su reloj, ¿verdad? Es una maquinita que tiene allí en su... Y los que tienen digital, pues a lo mejor no funciona tanto, pero los que son de manecilla saben que el reloj tiene muchos engranajes, tiene muchas cositas y piezas y todo tiene que estar perfectamente bien funcionando para que el reloj lo puedas tener en tu mano y dé la hora. Imagina, sácate ese reloj de la mano y ponlo en una bolsa de papel. Agarra un martillo y haz pedazos el reloj dentro de la bolsa de papel. Con mucha fuerza, por 6 billones de años, bate la bolsa de papel. Bátela, con todas las piezas del reloj adentro. ¿Cuáles son las probabilidades de que 6 billones de años después tú abras la bolsa y salga un reloj completamente montado, perfectamente puesto en sus piezas y funciona perfectamente bien y da la hora? ¿Cuál es la probabilidad? Las teorías que quieren destronar la creación de Dios nos dicen y teorizan acerca de que el orden que nosotros podemos disfrutar el día de hoy, que llamamos este mundo, la Tierra, vino de una singularidad, de un organismo singular, que por una explosión, hoy día tenemos lo que tenemos funcionando perfectamente bien. El sol sale por un lado y se esconde por el otro, ¿verdad? Está a la distancia perfecta del sol, ni 1 milímetro más cerca, ni uno más lejos. Perfecto, específicamente puesto para que la vida humana pueda sobrevivir en ese lugar. ¿Cuáles son las probabilidades de que de un organismo sencillo, que de hecho, mi hermano, va en contra del naturalismo? El mismo que dice que de un organismo sencillo salió todo, se está contradiciendo sus propias creencias. Porque el naturalista no cree que una cosa sale de algo simple. ¿Verdad? Y usted lo puede ir a estudiar y todas esas cosas. Pero yo estoy viendo el rostro del salmista escribiendo. Y va hacia una dirección en particular, en su corazón, y primero está diciendo: la tierra completa, no tiene ni que decírmelo, se ve, ilustra la perfección de aquel que la creó. No hay teoría que yo pueda pensar y que pueda dejarme ver que todo esto viene de absolutamente nada y hoy día lo disfrutamos. Tiene que haber habido un comienzo y la única cosa, la única forma, el salmista se dio cuenta, yo me doy cuenta y yo espero que usted también pueda llegar a la conclusión de que tiene que haber habido las manos de uno perfecto para hacer algo tan perfecto. Y en ese momento el salmista dijo: ¡wow! Dios, en puertorriqueño decimos, estás pasado. Es un Dios perfecto y su perfección está ilustrada en la creación. Amén. Mi hermano, yo le digo a la iglesia muchas veces, y yo no sé cómo son ustedes acá, ¿verdad? Cómo se comportan acá o cómo responden acá, pero yo le digo a la iglesia: mi hermano, si usted no me responde al menos con un amén, yo no voy a saber que usted que entendió. Y yo voy a seguir repitiendo hasta que usted entienda. Aquí salimos mañana, a menos que usted diga algo. Amén. ¿Ve? Eso tampoco es un buen mensaje. Ahora nos queremos ir más temprano. Pero él continúa. El salmista no se queda allí, sino que continúa y dice: wow, la creación muestra a un Dios perfecto. Pero sigue en el verso 7. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo creo que allá arriba usted lo está viendo en una versión diferente a la que yo le estoy leyendo. Pero lo puede ver en ambas. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Y ahí se queda. Y el salmista está ponderando en estas palabras, está pensando y meditando en la realidad de lo que está, de lo que hay en su corazón, de esa verdad. Y dice, wow. Y nosotros podemos leerlo y decir, wow. La perfección de Jehová no solamente está ilustrada en la creación, sino que también está plasmada en su palabra. Él dice allí, y esa es su verdad, es la verdad de Dios. Y cuando yo voy a la Escritura, a la palabra de Dios, y déjeme decirle, puede pensar lo que usted quiera, pero 2 de Timoteo es muy claro. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada. De hecho, la traducción dice que es expirada o respirada por Dios. En el libro de Hechos me encontré con un versículo que he leído 1000 veces, pero en esta ocasión me llamó más la atención. Y dice allí, cuando Pedro estaba diciéndole a los demás que lo que había ocurrido con Judas, le estaba dando una explicación de lo que había ocurrido con Judas, le dijo, la Escritura que el Espíritu Santo escribió por boca de David acerca de Judas. ¿Usted lo vio? Porque yo lo vi de esa manera cuando lo leí de nuevo y dice, la Escritura que el Espíritu Santo escribió por boca de David acerca de Judas. Se tenía que cumplir, decía al principio. Se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque no fue escrito de David, fue escrito del Espíritu Santo de Dios por boca de David. La palabra de Dios. Yo no puedo descartar el libro como cualquiera otro. Es la palabra de Dios que escribió el Espíritu Santo por boca de aquellos que nosotros conocemos como sus autores. Es el Espíritu de Dios que lo escribió. Él es el autor principal de su palabra. Y David el salmista estaba pensando en esto y en su corazón, y nosotros podemos leerlo y llegar a las mismas conclusiones que él. Ahí él lo dice de diferentes formas. Si usted va 100 capítulos más adelante en el libro de Salmos, usted sabe que el Salmo 119 habla acerca de la verdad de la palabra de Dios y la menciona de diferentes formas. En el Salmo 19 también le dice, y entendemos cuando dice la ley de Jehová, su palabra. Cuando dice el testimonio de Jehová, su palabra. Cuando dice los mandamientos de Jehová, su palabra. Y sigue el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, su palabra. Estamos aquí, ¿verdad? Todavía estamos acá. Amén. No le estamos hablando. Estamos vivos, ¿verdad? Respiren. Es su palabra, y después dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y él se da cuenta que su perfección se puede ver en la creación y que la perfección de Dios se puede ver plasmada en la palabra de Dios. Porque si usted va a la Biblia y busca en la historia, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios, le pueden decir muchos datos acerca de la Biblia, que fue escrita por 40 autores, por 16 siglos diferentes, no se contradice en ningún sitio. Claro, ¿por qué? Porque tiene un solo autor, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y todos esos datos los podemos ver y podemos corroborar que la realidad es que esta es la palabra de Dios, su verdad, y muestra a un Dios perfecto. Y la perfección de Dios es la base
para que al salmista se le abran los ojos. Y yo espero que como a mí el Señor lo ha hecho, lo haga con cada uno de nosotros y abra nuestros ojos y diga: Señor, si tú eres el Dios perfecto, que no solamente sé que lo eres, sino que corroboro que tú lo eres, Señor. La creación lo deja saber, tú mismo lo dejas saber, tú eres perfecto. Entonces es que cobra peso la oración del salmista. ¿Y cuál es esa oración? Vamos a verla en los versos 12 al 14. Y yo creo que cuando lo leamos en esa perspectiva. Dice: wow, Dios me acaba de mostrar y me acaba de dejar saber y acabo de confirmar que Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién soy yo para entender mis propios errores y mucho menos querer corregirlos? ¿Quién dice: líbrame? Le dice la oración, líbrame de los que me son ocultos, de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es una oración de conformidad. Ahora, cuando le vemos esa palabra, y yo la puse acá arriba en el principio, no sé si se la vio, que la palabra la puse con una raya en el medio, gramaticalmente incorrecto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de conforme? Porque la palabra conforme nosotros la podemos confundir con otra palabra que es conforme. Pero esa palabra conforme no es la palabra conforme que muchos de nosotros pensamos que es. ¿Cuál es? Nosotros muchas veces cuando hablamos de conformismo, hablamos de una actitud de brazos caídos. Esto fue lo que me tocó, no voy para ningún otro sitio. Me conformo. Pues, me conformo con lo que me dieron. Ese es el concepto de conformismo que nosotros muchas veces confundimos con la realidad de conformismo. La palabra conforme es una palabra compuesta, o sea, que está hecha de dos palabras, es con y forme. Lo que quiere decir es que toma la forma de. Yo tengo aquí mi hermano Carlos, y le digo mi hermano Carlos no porque seamos solamente hermanos en Cristo, pero somos hermanos en muchas otras facetas, en muchas otras maneras en la vida, que tampoco voy a usar el púlpito para divulgar. Amén. Pero mi hermano estuvo en nuestra iglesia no hace mucho y hizo esta misma ilustración en otro mensaje que él estaba dando. Y él estaba hablando para dar el ejemplo de lo mismo, del mismo concepto de conformismo. Y él estaba diciendo, si tú, y no lo voy a hacer necesariamente igual porque yo no soy él y él no soy yo, pero si usted agarra se nota, ¿verdad? Si usted agarra el agua que está dentro de esta botella y usted la desparrama, usted va a ver que no va a tomar ninguna forma, solamente la parte inferior del lugar en donde caiga, porque es líquido, ¿verdad? Pero si usted echa el agua dentro de la botella, como hizo el que la embotelló, usted va a ver que el agua, no es la botella simplemente, el agua en sí adquirió la forma de la botella, ¿verdad? Ahora, si usted congela esto y corta la botella, el hielo que va a quedar con la forma de la botella, porque el agua se conformó al envase en donde fue echado. Cuando en Romanos capítulo 12 el Señor nos dice, no os conforméis a este mundo, lo que está diciéndonos nos está advirtiendo, no tomen la forma, no copien los comportamientos del mundo, porque no te van a llevar a ningún sitio. El libro de Proverbios te dice en todo momento, el camino del impío es de tropiezo. No lo sigas. Mejor sigue el camino de luz, que es como la aurora. Ahora a lo mejor no lo entiendes completo, pero cuando llega a la cúspide del día, alumbra. Y puedes ver, y puedes hasta correr por el camino, porque no va a haber tropiezo. ¿Se entiende? Nos advierte que no nos conformemos a este siglo, en otros lugares lo dice, o a este mundo, lo que quiere decir a la sociedad, a los comportamientos que están alrededor de nosotros, sino que nos dice, confórmate
a Cristo Jesús. Lo que quiere decir, toma la forma, el carácter de Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Ahora está el mensaje de verdad. Si Dios es perfecto, el anhelo de mi corazón no es otra cosa que conformarme al quien es perfecto, al que no cambia, al que es sublime, al que no quisiera, muchas veces ni siquiera podemos ni comprender, porque es perfecto, va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pero si Él se presenta perfecto, me confirma que es perfecto, ¿a dónde quieres estar tú? Si Él nos dice que Él es perfecto, yo quiero estar con Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero conformarme a Él. Y yo voy a hacer, Señor, entonces toma mi vida, hazme como tú, llévame en el proceso. Déjame, abre mis ojos para poder ver tu gloria. Y hay tres cosas que yo quiero compartir bien rápido, porque ¿cómo es esto de conseguir, de poder ser como Cristo, de poder conformarme a Cristo Jesús? Hay tres cosas que son muy necesarias, mi hermano, que nosotros deberíamos estar persiguiendo todo el tiempo. La primera es seguir su instrucción. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba bien pequeñito, a mí me enseñaron a leer. Cuando yo estaba aprendiendo a leer, era un problema, porque yo no sabía poner una letra detrás de la otra. Y tenía que saber cómo sonaba una letra, para que cuando la juntara con la próxima letra y el sonido de esa próxima letra, entonces fonética, lectura, todo ese tipo de cosas. Ustedes también pasaron por ahí. Nadie aquí nació leyendo, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Y nos enseñaban a leer. Y nos enseñaban cómo era que funcionaba, pero al principio, y nos estaban dando una instrucción para aprender una técnica, ¿verdad? Y con el tiempo, pues se fue haciendo normal en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy podemos leer bla, 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 hasta a veces leemos tan rápido que ni siquiera sabemos lo que estamos leyendo, pero leemos. Y podemos denunciar y podemos darle sonido a las palabras y poder hablar con otras personas, ¿ves? Pero al principio fue un problema. ¿Pero qué era lo que hacía falta? Instrucción. Si nosotros queremos llegar a ser conforme a aquel que es perfecto, yo necesito ser instruido todo el tiempo. Ahora, estas tres cosas que les voy a decir van de la mano, nunca se acaban. Nunca vas de una a la otra y después a la otra. Todo el tiempo necesitamos estar allí. Todo el tiempo necesitamos ir a su palabra. Todo el tiempo necesitamos escuchar. Mi hermano, si su pastor es un pastor sabio que predica la palabra de Dios, escúchelo. Reciba instrucción de Dios en donde quiera que usted vaya. Busque la instrucción de Dios. Busque escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Que le marque cuál es el camino, que busca la voz de Dios, que te dirija hacia donde tienes que ir. Busca la instrucción de Dios. Pero te digo que viene junto con esta próxima, que yo le llamo práctica. Pero muchas personas cuando van de la instrucción a la práctica, venimos de recibir el domingo a la mañana y ahora me voy a la calle y se pretende que ahora yo voy a hacer lo mismo que ocurrió el domingo, lo voy a hacer en otro lugar ahora. Ahora me toca a mí hacerlo. No, mi hermano, no brinquemos los pasos. No nos brinquemos las etapas. Lo que quiere decir la práctica, escúcheme bien, es que lo que nosotros hemos sido instruidos no se puede quedar en el conocimiento. A nosotros se nos instruye por la palabra de Dios para conocer a Dios. Podemos crecer en el conocimiento de Dios, pero déjame decirte una cosa. No nos podemos quedar en el conocimiento. Porque una persona puede saber mucho y no ser nada. No funciona si nos quedamos en el conocimiento. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en el colegio de uno de los pueblos en el centro de la isla, en Calley, para los que conocen. No sé si hay alguien acá que conozca, ¿sí? Yo estudié en Calley y el primer año de mi universidad, de mis clases, yo tomé eran todas las clases básicas. Y yo tomé la clase de humanidades. Y en mi clase de humanidades me tocó con el profesor que a nadie le gusta.
Ustedes conocen esos profesores que todos los que no les tocó con él dicen, a la que te metiste, yo me salvé. Y dice, ¿por qué? Era el peor de los profesores, y el profesor de humanidad, un señor ya mayor, que lo primero que dijo cuando nosotros entramos en su salón de clase es, si alguien aquí es cristiano, lo siento, y si tiene algo que argumentar, sepa que yo me he leído la Biblia múltiples veces. Y si usted viene a argumentarme con la Biblia, sepa que va a perder. ¿Verdad? Mi profesor de humanidades. Así empezó. El problema es este. Eso fue en el año 1900, hace tiempo atrás. Amén. Exacto, .com. 2 años más tarde, ese profesor falleció de una enfermedad que contrajo por un comportamiento pecaminoso. De nada te sirve saber si nosotros no podemos experimentar. Si está escribiendo al lado de la palabra práctica, póngale experiencia. ¿Ves? Cuando al Señor Jesús le preguntan, algo que todo el mundo sabía, le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y ya venía, por la historia, ya venían disminuyendo, ya habían 630 o 603, unos 600 y pico habían al principio que se le dio al pueblo de Israel, la ley mosaica, a veces estuvieron los 10 mandamientos, estaban ya el libro de Miqueas ya después lo resumió a 3, y ahora le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le responde, y todo el mundo aquí lo sabe, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está resumida la ley, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús. El Señor Jesús lo lleva todo a un concepto que abarca y es el fundamento para la vida del cristiano. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amarás a Jehová tu Dios. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Dios nos ama, que Dios es amor. Él lo dice. El lugar más importante, Él mismo se describe a Él mismo como que Él es amor. Si yo sé que Dios me ama, cuando vemos el concepto de amor, en lo que Jesús dijo, nosotros sabemos, porque lo hemos leído, porque nos lo han dicho, que Dios nos ama. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí son amados de Dios? ¿Verdad? Dios nos ama, nosotros sabemos que Dios nos ama. De hecho, Él dijo, de tal manera, nos amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama de esa manera, tanto nos ama, que lo dio todo para que nosotros podamos ser restituidos en relación con Él. Amén. Nosotros sabemos esas cosas. Pero lo importante acá no es necesariamente saber que Dios es amor, que saber que Dios nos ama. Acá hay que buscar, experimentar el amor de Dios, vivir el amor de Dios, hacerlo real en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos ama, pero yo quiero experimentar el amor de Dios. Cuando Jesús, cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y en ese nuevo nacimiento nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en nuestro espíritu. El asunto es que nosotros tenemos que aprender. Hay un pastor en Atlanta que se llama Bill Humphreys y él estaba explicando un concepto particular acerca de esto, y es que del Espíritu nosotros tenemos que buscar por el Espíritu Santo de Dios que rompa las barreras que impregnen nuestra alma y que nuestros pensamientos sean del amor de Dios y que nuestras emociones sean cubiertos por el amor de Dios y que nuestra voluntad sea movida por el amor de Dios. De esa forma experimento aquello que yo sé, pero no me puedo quedar sabiendo solamente. Para ser
para ser conformado a Cristo, yo no solamente tengo que, ahora el otro conformismo, conformarme con saber, yo necesito buscar vivir. ¿Se entiende? Ahora viene atado a otra cosa, porque ahora que yo sé, ahora que he podido experimentar, he podido vivir el amor de Cristo, ahora sí, yo no voy a tener ningún problema con dejarle saber a los demás. Porque yo no estoy compartiendo algo que yo sé en mi mente, yo estoy compartiendo algo que es vida en mí. Que es real. Yo no te estoy diciendo Cristo te ama porque alguien me dijo Cristo te ama. Te estoy diciendo Cristo te ama porque yo soy amado de Dios. Porque yo he vivido y experimentado el amor de Dios y tengo la responsabilidad de ir porque yo he sido conformado a la perfección. Porque ese es el lugar que yo anhelo estar y pretendo y quiero vivir todos los días de mi vida para dejarles saber a las demás personas, verbalmente o en silencio, que Cristo es amor, que quiere salvarte de los pecados, que quiere levantarte de los muertos y darte vida, y así como yo lo he experimentado, tú también lo puedas vivir. El salmista dijo, si tú eres perfecto, yo te necesito. Es más, ¿sabes por qué? Cuando el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo, nos dijo cómo. Como a ti mismo. Y muchas veces se confunde o no se entiende el como a ti mismo y se piensa que es un amor narcisista. Yo tengo que aprender a amarme a mí mismo de una forma, pero no tiene nada que ver con mirarte en el espejo y tirarte 3 besos. Oh, que mucho me amo. Tiene nada que ver con eso. Amarte a ti mismo significa que yo estoy de acuerdo con lo que Dios piensa y opina acerca de mí. Yo estoy de acuerdo como Dios me ama a mí. Y Él dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Somos sus hijos, somos amados suyos. Y si yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice de mí, entonces yo no puedo hacerme daño a mí mismo, ni tampoco buscar hacerle daño a los demás, sino amar a los demás. Porque entiendo el amor de Dios para conmigo. Y eso nos lleva a tomar la forma de aquel que es perfecto. Él es un Dios perfecto comprobado. Ahora yo necesito conformarme a un Dios perfecto y aprender a escuchar su instrucción, a anhelar escuchar su voz, a buscar e indagar, a aprender. Pero eso que yo aprendo lo tengo que llevar a la vida, a experimentarlo en mi propia vida y de esa manera compartirlo y servir a aquel que necesita, de la misma forma en que yo lo necesité, a Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra y es perfecta y es verdad, Señor. Gracias porque tú eres un Dios perfecto, Señor, y nosotros somos llamados, Señor, a tomar la forma, Señor, de ti, oh Dios. Padre, tú eres el que pones tanto el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú pongas, Señor, el anhelo en nuestro corazón de ser cada vez más como tú, Señor. Para poder amar, Señor, como tú amas, Señor. Para poder mirar el mundo como tú lo miras, Señor. Para poder ver, Señor, detrás del lente tuyo, Señor, y no del mundo, Señor. Padre, para poder caminar en victoria, Señor, como tú lo hiciste, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que hagas tu obra perfecta, Señor, en un pueblo, en una gente imperfecta, Señor, para que podamos servirte y glorificarte
con todo lo que somos y todo lo que hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.